Ok, con la intención de mejorar la presentación de la información que se encuentra en la hoja de cálculo, Google Sheets nos proporciona muchas herramientas para poder modificar el formato de las celdas. En este caso vamos a tener herramientas orientadas a la edición de la fuente, es decir, el texto, el número o la fecha que figura en una celda. Podemos cambiar el tamaño del texto, el color, el tamaño, la orientación del texto, su alineación, y también podemos modificar ciertos aspectos como el borde de una celda y el color de relleno como tal. Por otra parte, también tenemos la herramienta de formato personalizado. Si bien es cierto que Google Sheets nos proporciona numerosos formatos para nuestros datos, también podemos generar una codificación a partir de la cual se puede aplicar un formato nuevo, un formato personalizado para la data. Y esta herramienta de formato personalizado se va a encontrar en el menú Formato. En este menú vamos a tener la categoría número y dentro de esta categoría observaremos todos los formatos que de manera predeterminada nos proporciona Google Sheets, y en la última categoría la opción más formatos. Aquí encontraremos la opción de formato de número personalizado, y en la siguiente ventana, tal cual observamos en la figura número 6, vamos a ingresar el código para nuestro formato. Veamos entonces esto en la práctica. Muy bien, tenemos aquí información la cual a simple vista no es posible interpretar, ya que el formato no lo permite. Entonces hay que formatear. Vamos a iniciar con la fuente. Seleccionaremos el rango B2 hasta D7. Y observamos aquí distintas herramientas para la edición. Vamos a colocar aquí que el tipo de letra va a ser Century Gothic con un tamaño de 12 puntos hasta aquí. Luego a los encabezados nombre, apellido y distrito vamos a asignarles un formato particular. En este caso vamos a centrar el texto. La alineación horizontal va a ser centro y la alineación vertical medio. Muy bien. El estilo va a ser negrita y cursiva. Luego el color de relleno de los encabezados será el siguiente, verde oscuro por ejemplo. Y el color de la letra será blanco para que resalte el encabezado. Muy bien, ahora la información de estas tres categorías también tendrán una fuente personalizada. Vamos a asignarles un color de relleno, por ejemplo, amarillo claro. Y el color del texto podría ser, por ejemplo, azul anciano oscuro. Muy bien. Ahora podemos ajustar también el tamaño de las columnas. En este caso la columna D. Vamos a aumentar aquí el tamaño de la columna para que el texto calce de forma adecuada. Bien. Formatearemos ahora los bordes. Iniciamos con los encabezados. Seleccionamos los encabezados y tenemos aquí la opción todos los bordes. Inclusive podemos cambiar el color del borde y el estilo, el grosor del borde como tal. Vamos a dejarlo de esta manera por defecto. Continuamos con el formato de los bordes de la información, no de los encabezados. En este caso vamos a aplicar bordes verticales y también bordes exteriores. Y tenemos la siguiente presentación. ¿Qué más podemos hacer? Con los encabezados podemos configurar la orientación o la rotación del texto. Veamos, tenemos aquí la herramienta rotación del texto y distintas opciones. Vamos a seleccionar inclinar hacia arriba. Y ya tenemos la orientación, e inclusive podríamos especificar los grados específicos, un ángulo personalizado, pero vamos a trabajar con inclinar hacia arriba por defecto.
Entonces observamos que de esta manera podemos configurar la presentación, el formato de los datos que se hayan digitado. Herramientas muy interesantes. Por otra parte, como les mencionaba, tenemos también el formato personalizado. Trabajamos con el primer ejemplito. En la celda C4 vamos a hacer referencia al valor que se encuentra en B4, al lado. Tenemos la misma fecha, por supuesto. Seleccionando esta celda C4, vamos a ingresar al menú Formato, categoría Número, la última opción más formatos, y aquí tenemos formato de número personalizado. Aquí se nos proporcionan distintos formatos. En este caso podemos generar de manera personalizada nuestro formato. Y para este caso vamos a aplicar la información que se encuentra en la tabla de códigos. Veamos cuál es esta dichosa tabla. Tenemos aquí la codificación. Una D va a representar el día, pero con un dígito. Dos Ds, el día con dos dígitos. Y conforme aumentamos la cantidad de Ds hasta las 4 Ds, vamos a obtener el día expresado como un número o como una cadena de texto. De la misma manera con el mes y con el año. Por otra parte, también tenemos códigos específicos para trabajar números y textos. Tenemos el numeral que va a mostrar los dígitos significativos y no los valores 0. Tenemos el 0 como tal que muestra los ceros sin valor, las comillas para introducir texto, el asterisco que va a repetir un carácter de la derecha hasta rellenar el ancho de la columna, el punto y coma que va a servir para trabajar con secciones de códigos de formatos. Esto lo vamos a trabajar posteriormente, es un poco más complejo pero aplicable. Y tenemos el arroba que va a representar o va a incluir la sección de texto. Vamos a trabajar en este caso para nuestro pequeño ejemplo con la primera tablita, que es la de fechas. Muy bien, estábamos trabajando la fecha, vamos a asignarle otro formato. Y por ejemplo se me ocurre lo siguiente, colocar 4 letras D para obtener el día expresado como un texto. Podríamos colocar aquí una coma, luego el día pero como dígitos. Así que colocamos aquí 2 letras D. Muy bien. ¿Qué más podríamos colocar? Una cadena de texto, entre comillas, D. Y continuamos con el mes. 4 letras M. Muy bien. Otra cadena de texto, entre comillas, del. Y añadimos el año con 3 letras Y. Muy bien. Tenemos entonces una pequeña previsualización. Hacemos clic en aplicar y vamos aquí a aumentar el tamaño de la columna para visualizar nuestra información. Entonces seguimos haciendo referencia a la fecha que está en B4, pero lo que hemos cambiado es el formato. Estamos trabajando con un formato personalizado a partir del código que ingresamos. Con valores monetarios podemos hacer lo mismo. Vamos a hacer referencia aquí al valor que se encuentra en F4 e ingresamos nuevamente al formato personalizado. Podemos trabajar aquí con alguno de los códigos que se nos proporciona de manera predeterminada como una sugerencia y a partir de estos códigos editar para formar códigos nuevos, o podemos digitar aquí nuestro código personalizado. Por ejemplo, se me ocurre colocar aquí el 0. Mencionamos que el 0 va a representar el valor como tal. En este caso el valor es 12.300,5. Si coloco una coma y colocar la cadena de texto soles, entre comillas por supuesto, con minúscula. Muy bien. Aplicar. Y tenemos aquí el siguiente resultado, en este caso el 0 en el código toma la parte entera, en este caso está redondeando el valor, así que de esta manera podemos trabajar con formatos personalizados.
La herramienta nos permite como tal generar infinidad de códigos dependiendo de cómo queremos presentar nuestra información.